Nos encontramos en Oxa, a 30 kilómetros de Budapest. En medio del campo se alinean decenas de casas idénticas. El gobierno de Viktor Orbán realojó aquí el año pasado a decenas de familias expulsadas de sus casas, una mínima parte de todas aquellas que contrataron créditos en divisas extranjeras antes de 2008 y que son hoy el símbolo de un drama nacional. Un quinto de la población se encuentra presa de un crédito hipotecario que no puede pagar. Ildiko y su familia se mudaron aquí hace apenas un año para evitar quedarse en la calle. Como tantas otras familias, contrataron un crédito en francos suizos hace años. El cambio con el forinto húngaro era favorable y pensaron por qué no aprovecharlo. Mi mujer trabajaba, yo recibía una pensión y podíamos pagar la hipoteca. Pero luego el forinto se devaluó. Los tipos de cambio subieron de manera galopante. Cada vez nos pedían más y más. Y mes tras mes la deuda crecía y no pudimos hacer frente a las cuotas. Pedimos que nos realojaran aquí para que no tuviéramos que dormir en la calle con nuestros 3 hijos. Necesitábamos estabilizar nuestra situación. Un tercio de los 4 millones de hogares húngaros firmó un préstamo en divisas, la mayoría en francos suizos, entre 2005 y 2008. Entonces los intereses estaban en torno al 4% en euros, mientras que en forintos el precio era más alto, cerca del 10%. La devaluación del forinto a partir del inicio de la crisis duplicó sus deudas, haciéndolas imposibles de asumir para la mayoría de ellas. En 2011, el gobierno puso en marcha un plan para que las familias más solventes, unas 170.000 personas, pudieran pagar la deuda pendiente de una sola vez y a un tipo de cambio ventajoso. Judith dirige la Asociación de Defensa de las Víctimas de Hipotecas en Divisas de Budapest. Su equipo ayuda a las familias a renegociar sus préstamos. Vemos que hay cada vez más hogares que tienen que vivir con los mismos recursos, o incluso menos que cuando comenzó la crisis, mientras que las mensualidades que tienen que pagar no cesan de aumentar. En nuestra opinión, son la parte más vulnerable de la población, esa antigua clase media de la que ya no podemos hablar como tal, ya que comienza a pertenecer a la clase más empobrecida. Es el caso de Olga, a la que entrevistamos en uno de los mejores barrios de Budapest. Vive en este apartamento que compró su hija en 2007. Esta se exilió a Estados Unidos tras perder su trabajo en Hungría. Su salario no bastaba para hacer frente a las mensualidades que dejó de pagar hace 4 años. Hay una fuga de agua que no hemos podido reparar. He tenido que vender los muebles porque ya no nos queda dinero. Olga tampoco puede asumir esa carga. Su pensión apenas le permite cubrir sus necesidades básicas, las de su nieta y su bisnieta. Ese préstamo en francos suizos ha destrozado a la familia, nos explica. Lo peor fue que un año después de que todo estallara, mi marido murió de una crisis cardíaca y me quedé sola. En Hungría no puedes pagar todos los recibos, los gastos cotidianos y al mismo tiempo devolver un crédito como este cuando estás sola. Sin la ayuda de nuestro abogado, hoy estaríamos en la calle. El Tribunal Supremo determinó hace poco que los bancos abusaron de sus clientes a la hora de conceder créditos en divisas extranjeras. La Corte declaró también injustas las cuotas de los hipotecados, ya que los bancos aplicaron diferentes tipos de cambio para calcular el monto del crédito y para la cuantía de la devolución. El Tribunal Supremo declaró que el uso de diferentes tipos de cambio en este tipo de contratos es injusto. También consideró desleales las cláusulas unilaterales que impusieron los bancos. Ahora se ha creado un precedente. Creemos que en base a los casos que ya hemos examinado, la mayoría de las hipotecas no cumplirían con los requisitos necesarios. Una nueva ley podría obligar a los bancos a indemnizar a los clientes cuyas hipotecas sean juzgadas abusivas. La cifra podría suponer un 10% del capital de los bancos húngaros.
una cuantía que podría aumentar si finalmente en septiembre es aprobada una nueva tasa bancaria que se añadiría al coste de las indemnizaciones impuestas por el Estado en 2011. Sobre este tema no han querido pronunciarse ni los bancos ni el gobierno. El único que ha querido hacerlo es el antiguo director de la Asociación Bancaria Húngara. El que fuera también director de la filial húngara del banco austríaco Raiffeisen cree que esa factura acabará siendo demasiado pesada para la banca extranjera que controla el 80% del sector. Probablemente la mayoría de ellos, o todos ellos, tendrán que reembolsar esa pérdida a sus filiales locales. Otra cuestión será, una vez que ocurra esto, cuál va a ser su implicación en la economía húngara. Obviamente, en los últimos 2 años, los bancos extranjeros han adoptado una actitud muy pasiva en Hungría. Quiero decir que se han comportado como zombies al reducir al máximo los préstamos. Esto claramente ha afectado a la economía. Dirección ahora hacia Siofok, a un centenar de kilómetros del sudoeste de la capital. Aquí nos encontramos con György Lehman, un célebre abogado por su lucha contra los contratos abusivos de los bancos. Él solo ha llevado ante los tribunales 1.200 demandas. La reciente decisión del Tribunal Supremo que obliga a los bancos a probar la buena fe de las cláusulas contratadas le da la razón. Los tribunales no pueden exigirme pruebas de la buena fe de mis clientes. Ahora son los bancos los que deben aportar la prueba. Y si los bancos no están de acuerdo con mis querellas, solo tienen que probar que los términos de las cláusulas son justas y no al contrario. Ese es el resultado de mi trabajo desde hace 2 años, del que estoy muy orgulloso. Ahora Eva y Mikos esperan poder reducir la cuantía de su cuota al haber podido invalidar las cláusulas abusivas del crédito que contrajeron, una mensualidad que llegó a triplicarse. Un alivio que, sin embargo, no les hará olvidar las dificultades por las que han pasado. La imposibilidad de poder hacer frente a la hipoteca les pasó factura también en su salud. Imagínese, no podíamos pagar la factura de la luz, vivíamos a crédito, no teníamos ni para pan. El banco nos lo quitó todo. Mi marido comenzó a tener problemas de salud graves. Ha tenido que ser hospitalizado con regularidad en los últimos 2 años, con tratamientos que nos han costado mucho. Creíamos que no íbamos a salir de esta. El gobierno húngaro ha prometido resolver esta cuestión de aquí a finales de año, una promesa que no acaba de convencerles. Esperamos que ahora los políticos y el gobierno respeten sus promesas y dejen de mentirnos. Esperamos que toda esta historia de créditos en divisas extranjeras se acabe, que se anulen todos esos contratos de alguna manera. No me creo ni una palabra de todos aquellos que no han hecho más que prometer y prometer cosas durante todos estos años. El problema no se va a resolver, no. No antes de que nos saquen hasta la última gota, no me creo ni una palabra.